Muchas gracias por la espera, compañeros. Em, Les quería comentar primero que ya nos autorizaron el módulo para poder grabar las clases. Pues a partir de hoy voy a estar grabando la clase y estar cargando los respectivos links a las páginas de Classroom para que ustedes puedan pues repasar si fuese necesario, ¿verdad? Eh, Segundo, compañeros, solo informarles que estoy un poco atrasado con la nota del parcial. Yo sé que pues, eh, es como que muy importante para ustedes el poder obtener su nota de parcial, ¿verdad? Em, Desafortunadamente estaba un poco cargado de otros temas laborales y no he podido dedicarle adecuadamente el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo espero esta semana estar un poco más descargado y en el transcurso de la semana completar la evaluación del examen parcial, ¿verdad? Eh, pues en la clase anterior ustedes estuvieron repasando con el licenciado Rodrigo el modelo de costo de oportunidad. Perdón, con el licenciado Gerardo, me confundí. Disculpe, Gerardo, ahí le di el nombre que no era. El licenciado Gerardo, el modelo de costo de oportunidades. Eh, y pues entiendo que pues avanzaron al punto de poder plantear el modelo y según me explicaba, y aquí me corrige usted, Lick, si no ese es el caso, eh, eh, solo no llegaron al punto de ver el tema de cómo se pueden apreciar las ganancias al momento de realizarse comercio internacional. Muy buenas noches, compañeros, licenciado. Sí, efectivamente, solamente nos faltaba esa parte para concluir, pero en las diapositivas que me pasó para aprovechar el tiempo, salté de un solo al ejercicio, entonces no vimos la parte teórica que estaba en las diapositivas. Sí, es mejor. Esa parte teórica la pueden apreciar ustedes mejor eh, viendo el libro, en particular ese modelo, yo siento que lo desarrolla mejor el libro de Salvatore, eh, pero sí, es mejor, yo creo, avanzar con el ejemplo, ¿verdad? Porque la parte teórica de estos modelos que son relativamente sencillos, ¿verdad? No es tan material porque efectivamente nosotros con el movimiento del modelo podemos irlo desarrollando. Eh, entonces, bueno, en primer lugar, compañeros, les consulto qué dudas tienen ustedes al respecto del modelo, si les queda claro qué es lo que el modelo busca hacer y cómo busca obtener ese objetivo. Buenas tardes, licenciado. De momento sí, solo pues sería conveniente unos ejercicios para poder practicarlo, ¿verdad? Sí, no, y este es el tipo de modelo donde la práctica es imperativa, ¿verdad? Entonces, definitivamente que vamos a estar desarrollando ahí laboratorio para que ustedes puedan efectuar su práctica, ¿verdad? Eh, yo les hacía la pregunta si entendemos lo que el modelo está tratando de hacer, y esa es una pregunta bien importante, y no solo en esta clase, sino que en todas las clases y todos los esquemas donde nosotros estamos utilizando un modelo, ¿verdad? Recordemos, un modelo es una versión simplificada de la realidad. ¿Qué significa esto? Que el modelo simple y sencillamente busca mostrarnos algún punto o alguna verdad o alguna característica que el autor desea que nosotros entendamos, ¿verdad? En este caso el autor es Gottfried Haberler.
¿Y qué es lo que el modelo está tratando de hacer? Pues esencialmente este modelo, al igual que los modelos que vimos anteriormente, lo que buscan hacer es mostrarnos por qué existe comercio exterior en lugar de autarquía. Es decir, por qué los países eligen comerciar uno con otro en lugar de producir todas sus necesidades dentro del mercado. Entonces es importante entender, uno, cómo el modelo identifica o plasma la ganancia o la ventaja, ¿verdad? En el modelo de ventajas comparativas, la ganancia se podía ver en términos de los bienes de intercambio. La ganancia también se podía ver en términos del bien en el cual nosotros nos especializamos. Perdón, compañeros, no puse a grabar la clase, ahorita lo voy a poner a grabar. Compañeros, solo con esto de la grabación les voy a pedir un favor. A los que están en el listado, que deberían ser todos, pero los que están en el listado del salón, eh, en la sesión, ustedes pueden ver el link de la grabación, ¿verdad? Pero ese link está restringido. Entonces, yo tengo que cambiar esa restricción, ¿verdad? Les pido por favor que no soliciten acceso porque eso me llena como de 50 correos de todas las personas que solicitaron acceso. Esperen a que yo publique el link en Classroom, porque ahí de una vez yo quito la restricción para que cualquier persona que tenga el link pueda acceder a la grabación de la clase, ¿ok? Y así ustedes en el Classroom la pueden ir viendo por fecha, ¿verdad? Porque el, eh, la, el setting, ¿verdad? Por defecto es que esté restringido y no he descubierto cómo hacer para cambiarlo para que automáticamente deje que cualquier persona lo vea. Bueno, bien, compañeros. Entonces decíamos, ¿verdad? Que el modelo busca explicar qué es lo que o por qué hay comercio internacional, ¿verdad? Y en este caso, y ahí Gerardo le voy a pedir su apoyo, si me puede dictar las ecuaciones de... Ahí estamos. Bien, me parece excelente. Muy bien, compañeros. Entonces, ¿qué dice? Vamos a tomar aquí un... Bueno, entonces acá tenemos nosotros las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos tiene una producción cuya frontera está descrita por la ecuación Y es igual a menos 2X más 1760. Mientras que Inglaterra tiene una frontera de posibilidades de producción que está descrita por la ecuación Y es igual a menos 6X más 1020, ¿verdad? Solo permítame un segundo, compañero, solo voy a prender la luz. Ok, entonces hasta acá todos estamos de acuerdo, compañeros. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Nosotros también vamos a tener voy a abrir aquí la presentación.
tenemos este cuadro acá que nos sirve para establecer cuál es la productividad que cada país tiene en cada mercancía, ¿verdad? Estados Unidos produce 4 unidades de tela por trabajador y, perdón, 4 unidades de trigo por trabajador y 8 unidades de tela. Mientras que Inglaterra produce 1 unidad de trigo por trabajador y 6 unidades de tela. Lo primero que un problema resultante de este modelo les va a solicitar hacer es hacer una caracterización de la situación en autarquía, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener acá la ecuación que describe la frontera de posibilidades de producción. Ahorita les doy la palabra, compañeros. La cantidad de trabajadores y la mercancía necesaria. Es decir, esta mercancía necesaria, como le llamamos nosotros acá, corresponde a la demanda interna de cada país para cada una de las mercancías. Y la demanda interna para cada país, para cada uno de las mercancías, es la línea base. Es decir, el comercio no va a ocurrir a menos que esa línea base sea superada. Es decir, que la cantidad de productos en cada mercado sea superior a la que se establece en esa cantidad de demanda. Y consecuentemente nosotros podemos establecer que este modelo simplifica la noción de ventaja. La ventaja se obtiene o la ganancia se obtiene a través del incremento en los bienes de consumo para cada país. Esto parte de la noción de que el consumo es igual a la utilidad y entonces la ganancia del comercio es vista desde la perspectiva de que cualquier incremento en la cantidad de bienes de consumo disponibles dentro de la economía es positivo. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañeros? ¿Se entiende esto? Creo que alguien levantó la mano, o no sé si fue el link que estaba poniendo el link para la asistencia en el chat. No, licenciado, yo tenía solo una pregunta, pero no sé si está presentando porque no se ve la presentación. Perdón, ahorita les... Sí, sí estoy presentando. Los demás compañeros ven la pantalla. No, no se ve. No, licenciado. Permítame. Ahora. Ahora sí, licenciado. Muy bien. Ok, y no sé si tenía una duda al respecto del modelo. Con eso no, licenciado, no sé los compañeros. Muy bien. Ahora, otra pregunta que va a ser relevante inicialmente es que nosotros determinemos la cantidad de trabajadores que van a tener que fluctuar entre una producción y otra. Y para eso nosotros vamos a tener que examinar cuántos trabajadores actualmente se desempeñan en la producción de cada mercancía. Entonces, compañeros, les pediría yo aquí cómo ustedes resolverían ese problema. Si Estados Unidos tiene 220 trabajadores y los quiere utilizar exhaustivamente, es decir, no quiere que hayan trabajadores en desempleo, entonces, ¿cómo están distribuidos entre la producción de trigo y la producción de tela, dada esta demanda original?
Licenciado, en este caso es con, o sea, la forma gráfica de verlo es con la línea, ¿verdad? De cómo estaría si te utilizan en uno o en otro. No sé si es eso. Pues ahí estaríamos viendo las cantidades de producción, pero recuerde que la línea no nos muestra la distribución de los trabajadores, ¿verdad? La frontera de posibilidades de producción, si la vemos nosotros, nos va a mostrar únicamente, vemos que esta correspondería más o menos a la de Estados Unidos, y esta corresponde a la de Inglaterra. Estados Unidos tiene la opción de producir hasta 1,760 unidades de trigo, perdón, de tela, y hasta 880 unidades de trigo. Ya sabemos que este es trigo y que este es tela. Para el caso de Inglaterra, ellos tienen la opción de producir solo 170 unidades de trigo y hasta 1,020 unidades de tela. En la actualidad podemos decir que Estados Unidos, digamos que más o menos se encuentra en este punto, ¿no? Este punto más o menos corresponde a 200 kilogramos de trigo y 1,360 metros de tela. Mientras que Inglaterra actualmente se encuentra más o menos por acá. Este punto corresponde a 120 kilogramos de trigo y 300 metros de tela. Ahora, ¿cuántos trabajadores hay en cada industria? Bueno, Estados Unidos, la distribución de sus trabajadores la obtenemos simple y sencillamente dividiendo el valor de la producción dentro de la productividad por trabajador. Entonces, Estados Unidos tiene 1,360 dividido 8, que es igual a 1,56, 170, ¿verdad? Entonces, 170 trabajadores estadounidenses se desempeñan en la producción de tela. Y la producción de trigo son 200 dividido 4, que es igual a 50, que también lo podemos obtener tomando en cuenta que tenemos 170 en la producción de tela. Tienen que haber obligatoriamente 50 porque hay 220 trabajadores. ¿Y cómo sabemos que tiene que haber obligatoriamente eso? Porque estamos sobre la frontera, ¿verdad? Entonces significa que no hay recursos ociosos. ¿Estamos claros ahí sobre cómo obtenemos el número de trabajadores que se desempeñan en la producción de tela y trigo, compañeros? Ahora sí, licenciado. Muy bien. ¿Qué hay del caso de Inglaterra? ¿Cuántos trabajadores trabajan en tela y cuántos trabajadores trabajan en trigo en Inglaterra, compañeros? Licenciado, en este caso, siguiendo el mismo caso anterior, hay que ver cuál es la productividad para cada bien y dividir el valor que tenemos. En este caso, digamos, el 300 entre, que sería el 300, dijimos que es de tela, ¿verdad? Ajá. Entonces sería entre 6 y el 120 entre 1. Y esto nos da igual a 50 y a 120.
¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos hacer una descripción completa de las condiciones iniciales, ¿verdad? Nosotros podemos decir que hay una economía, la estadounidense, que al momento de decidir entre la producción de tela y trigo, toma en cuenta el hecho de que su productividad por trabajador en términos de trigo es de 4 unidades y en términos de tela es de 8 unidades y que tiene disponibles 220 trabajadores. Consecuentemente, su frontera de posibilidades de producción está descrita por la ecuación y es igual a menos 2x más 1760. Esta, eh, esta economía eh, demanda 1.360 unidades de tela y 200 kilogramos de trigo. Y consecuentemente, su fuerza laboral se distribuye con 170 trabajadores en la producción de tela y 50 trabajadores en la producción de trigo. Por otro lado, tenemos la economía inglesa, que también al momento de producir tela y trigo, toma en cuenta una productividad por trabajador de 1 unidad para trigo y 6 unidades para tela. Tiene disponibles 170 trabajadores y consecuentemente la ecuación que describe la frontera de posibilidades de producción es Y es igual a menos 6x más 1020. Esta, eh, esta economía demanda para la satisfacción de su población 300 unidades de tela y 120 kilogramos de trigo. Consecuentemente, su fuerza laboral está distribuida con 50 trabajadores dedicados a la producción de tela y 120 trabajadores dedicados a la producción de trigo. ¿Se comprende esto, compañeros? ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Ok. Ahora, para que el modelo pueda mostrar su efecto, tenemos que plantear un escenario de comercio, ¿verdad? Y el escenario de comercio que este modelo plantea es un intercambio de 600 unidades eh, de tela por 200 unidades de trigo. Muy bien. En este caso, al igual que en el modelo anterior, es el país menos eficiente quien debería tomar el rol en la especialización, ¿verdad? Y ese rol debería partir del costo de oportunidad. Es decir, el país menos eficiente debería poder o tener que especializarse en la producción de aquel bien que le sea más barato producir. Como vimos en la clase anterior donde yo estuve, para el caso de Inglaterra, eso es la tela, ¿verdad? Eso significa que Inglaterra tendrá que producir 600 unidades de tela y Estados Unidos 200 de trigo. Esto es la línea basal, ¿verdad? Es decir, los países tienen que ser capaces de satisfacer su obligación comercial y
cubrir y que la cantidad de productos en el mercado interno sea capaz de superar estos valores de acá. La regla de decisión debe ser que debe ser por lo menos igual en la producción de ambas mercancías y superior en por lo menos una, ¿verdad? Es decir, que ninguna de las dos puede disminuir en la cantidad de bienes que están disponibles en cada mercado y que debe estar por encima de la frontera de posibilidades de producción. Partamos del caso de Inglaterra. Si Inglaterra desea satisfacer su obligación comercial, ahora está un poco más delgado. Si Inglaterra desea satisfacer su obligación comercial, ya está sola. Vamos a ponerle aquí de, déjamelo negro. Entonces, Inglaterra se ubica en este punto de acá. A ver, ¿cuánto dijimos que era? 300 unidades de tela y 120 de trigo. Si esto de acá llega a 1020, entonces 300 está como por aquí. Entonces, Inglaterra actualmente se ubica en 120 unidades de trigo y 300 unidades de tela. Ahora, Inglaterra necesita producir para satisfacer su obligación comercial. ¿Cuánta tela, compañeros? ¿Cuánta tela necesita producir Inglaterra para satisfacer su obligación comercial y seguir satisfaciendo la demanda interna que tiene, compañeros? En este caso sería 900. Es correcto, ¿verdad? Inglaterra necesita producir 600 unidades de tela y cubrir 300 de lo que ellos producen. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar recibiendo ninguna tela del intercambio, ¿verdad? Entonces, esto va a llegar a 900. Ok. Si Inglaterra va a producir 900 unidades de tela, ¿cuántos trabajadores debe destinar a la producción de tela, compañeros? Eso significa que ahora Inglaterra va a estar produciendo más o menos por acá, ¿eh? El número en blanco, coma 900. ¿Cuántos trabajadores va a tener que destinar Inglaterra a la producción de tela, compañeros? Sería 150. Correcto. ¿Alguien más, compañeros, que me pueda decir cómo arribamos a la cifra de 150? En este caso, Lick dividió los 900 dentro del 6, que sería tela de Inglaterra, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí tenemos que dividir 900 dentro de 6, que es igual a 150. Ahora, ¿cuánto va a ser la producción de Inglaterra de trigo en este nuevo punto? Si tiene que dedicar 150 trabajadores a la producción de tela. 20 unidades. 20 unidades de trigo. Ahora, ¿cómo llegamos a esas 20 unidades? Pues hay diversas maneras, ¿verdad? Una de las formas es que nosotros podemos decir, bueno, si yo tengo 170 trabajadores y 150 van a estar
especializados en la producción de tela, eso me deja 20 trabajadores en la producción de trigo. Y la productividad de Inglaterra por trabajador en trigo es de 1, eso me deja 20, ¿verdad? La otra forma es que podemos tomar el valor de la producción de tela e insertarlo dentro de nuestra ecuación. Y, ya sabe, Y es el valor en el eje Y. Nosotros ya sabemos el valor de Y. El valor de Y es 900. Es igual a menos 6x más 120. Menos 1020, ¿no? Si yo resto 1020 de este lado de la ecuación y 1020 acá, me queda que x es igual a menos 120, ¿verdad? Y esto es igual a menos 6x. Si yo despejo menos 6x y menos 6x, aquí se cancela y se vuelve 20, ¿verdad? Y esto más esto me da 170. Entonces yo puedo arribar a esa conclusión de ambas formas. Lo que yo tengo que tener son dos cosas. Uno, cuánto va a ser la producción de trigo después de que yo me especializo. Y dos, cómo va a estar distribuida la fuerza laboral. Entonces yo puedo decir que la producción de tela y trigo de Inglaterra después de la especialización van a ser 900 metros de tela, 20 kilogramos de trigo, esto con 150 trabajadores y esto con 20 trabajadores. Y ahora, para verificar cómo queda el mercado interno, pues la tela va a quedar con 900 menos 600 que yo le tengo que mandar a Estados Unidos y me va a quedar los mismos 300 metros de tela, ¿verdad? Es decir, en la tela me voy a quedar igual. Ahora, ¿qué hay del trigo? Yo voy a producir 20 unidades de trigo, pero el intercambio me va a dar 200, ¿verdad? Estas se suman, no se restan, ¿verdad? Y me da 220. La producción o la ganancia, si esta es igual a 170, 220, digamos que va a estar por acá. Entonces, este punto de acá, donde yo tengo 220 y 300, está por encima de la frontera de posibilidades de producción y consecuentemente esto me muestra que para Inglaterra, por lo menos, este intercambio sí es viable. No sé si hasta ahí estamos claros, compañeros. Si hay alguna duda con cómo obtuve los resultados o cómo se interpretan. Por el momento no, licenciado. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Excelente. Muy bien. Entonces, verifiquemos si en este caso hay base para el comercio. ¿Cómo vamos a verificar eso? Pues esto tiene que cumplirse para ambos países, ¿verdad? No solo para Inglaterra. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una frontera de posibilidades de producción, algo así. Y su producción interna actualmente tiene 1.300, más o menos por acá, ¿verdad? Entonces digamos que esto corresponde a 1.360 y 200, ¿verdad?
¿Ok? Bueno, la primera pregunta. ¿Cuánto tiene que producir Estados Unidos para satisfacer su obligación comercial y mantener la producción interna de trigo, compañeros? Serían 400 de trigo. Es correcto, serían 400 de trigo. Está bien. Serían los 200 que ellos ya tienen en su demanda interna, más los 200 que les tiene que enviar a Inglaterra, ¿verdad? Entonces tiene que producir 400 unidades de trigo. ¿Cuántos trabajadores tiene que destinar entonces Estados Unidos a la producción de trigo, compañeros? Licenciado, hoy serían 100. Serían 100, correcto, ¿verdad? Porque serían 400 kilogramos dividido la productividad de 4. Y ahora la pregunta doble. ¿Cuánto serían la producción de tela en el nuevo régimen y cuántos trabajadores estarían desempeñándose en ese sector? Son 120 y producen 960. Es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Si el trigo, voy a ponerle aquí TR y TL para trigo y TL. Si el trigo está en el eje Y, entonces significa que yo voy a tener que reducir mi producción de tela e incrementar mi producción de trigo, ¿verdad? Entonces digamos que ahora voy a estar más o menos por acá. Entonces este punto va a corresponder a 400 unidades de trigo y 960 unidades de tela, ¿verdad? Y el trabajo ahora va a estar distribuido en 400 unidades de trigo que corresponden a 100 trabajadores y 960 unidades de tela que corresponden a 120 trabajadores. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Lick, perdón, me perdí. ¿De dónde salió ese 960? Excelente. El 960 nosotros lo podemos derivar de dos formas, ¿verdad? O podemos derivar, tal vez no sea la palabra correcta, sino que podemos arribar a ese número de dos formas, ¿verdad? Una forma es que nosotros podemos insertar este 400 que nosotros obtuvimos acá dentro de la ecuación. Entonces nosotros acá necesitamos saber el valor de Y. Entonces Y es igual a menos 2. Ya sabemos cuánto es el valor de X, que es 400 más 1760. Porque recuerdas, esta ecuación describe toda la frontera de posibilidades de producción. Entonces, si yo sé cuánto es el valor de X, yo puedo obtener el valor de Y. Si nosotros resolvemos este valor acá, esto me da menos 800 y menos 800 más 1760 son 960. La otra forma, como les digo, aquí sí es cuestión de cómo a ustedes se les haga más intuitivo. No sé si ahí le quedó claro, compañera, en esta forma. Sí, Lick, gracias. Ok, la otra forma, por si a alguien se le hace más intuitivo, es partiendo del número de trabajadores, ¿verdad? Yo sé que yo tengo 220 trabajadores y yo sé que tengo 100 trabajadores que están desempeñándose en la producción de trigo. Entonces, 220 menos 100 es igual a 120. Entonces yo ya sé que tengo 120 trabajadores en la producción de tela. Y si yo multiplico 120 por 8,
Esto me da igual a 960. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta, compañeros. En este caso es indistinto, ¿verdad? Pero lo que sí es relevante es que yo siempre tengo que encontrar. Yo tengo que tener tres cosas. Número uno, la producción en autarquía y la distribución de la fuerza laboral en autarquía. Número dos, la producción en intercambio y la distribución de la fuerza laboral en intercambio. Eso es lo que acabamos de obtener. Ahora, la última y la más importante es la composición del mercado interno, porque la composición del mercado interno es lo que a mí me va a permitir determinar si hay ganancia o no hay ganancia. ¿Cómo se compone ahora el mercado interno? Pues en términos de trigo se mantiene igual, ¿verdad? Se producen 400, se le restan los 200 que se le mandan a Inglaterra y quedan 200 unidades. ¿Qué hay de tela? Hay 960 y se reciben 600. Entonces quedan 1560. Entonces la composición del mercado interno luego del intercambio es de 200 kilogramos de trigo y 1560 unidades de tela. Si yo tengo acá 200 unidades de trigo, voy a borrar estas coordenadas acá para... Bien. Si yo tengo acá las mismas 200 unidades de trigo y yo subo, entonces el valor de la tela va a quedar más o menos por acá. Entonces aquí me va a quedar 200 y 1560. Y en autarquía yo tenía 200 y 1360. Entonces aquí puedo ver yo que existe ganancia y por lo tanto, bajo estas condiciones de intercambio, existe un beneficio del comercio internacional, ¿verdad? Y eso es lo que este modelo nos permite entender, ¿verdad? De que el comercio internacional va a darse siempre y cuando las condiciones de los intercambios en ambos países, las condiciones de intercambio permitan la ganancia para ambos países, ¿verdad? Porque nadie va a actuar en contra de su propio beneficio. Entonces, el precio acá nosotros lo podemos ver expresado como la cantidad de tela en términos de trigo. Entonces, bajo estas condiciones, un intercambio donde el trigo vale 3 unidades de tela es beneficioso para ambos países y por tanto hay base para el comercio exterior. No sé si hasta ahí estamos claros, compañeros. Sí, licenciado. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, con esto cerramos la clase del día de hoy y nos vemos el día jueves. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas Lic. noches.